nuestros pies para leer la palabra y vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Reyes capítulo 13. Primera de Reyes capítulo 13. Vamos a estar leyendo del versículo 1 al 10. Dice así la palabra del Señor. He aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel. Y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendió su mano desde el altar, dijo: prenderle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Entonces, respondiendo el rey, dijo al varón de Dios: te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí, para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová, y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Y el rey dijo al varón de Dios: ven conmigo a casa y comerás, y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey: aunque me diera la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar. Porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo: no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Regresó pues por otro camino, y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Señor, añada bendición a su palabra. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, que es la verdad, tu verdad, Señor, y que es tu palabra para tu pueblo, para nosotros, tu iglesia. Te pedimos, Señor, que nos guíes a través de esta palabra y de esta verdad, para que con la ayuda y la fortaleza de tu Santo Espíritu podamos nosotros, Señor, en primer lugar que sea proclamada y en segundo lugar escuchada y puesta por obra por todos tus hijos, por tu pueblo, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse. Hoy iniciamos, mis hermanos, nuevamente con nuestra serie de sermones expositivos sobre Primera de Reyes. Comenzamos hoy el capítulo 13. De este capítulo vamos a tener dos sermones, van a haber dos partes. Hoy vamos a ver el primer sermón, por eso hemos leído del versículo 1 al 10. Y para iniciar quisiera animarlo en este momento a que piense en un mandamiento de la ley moral de nuestro Dios. Esa que fue escrita por su dedo. Podemos tomar, por ejemplo: honra a tu padre y a tu madre para que tengas larga vida. Nosotros, como creyentes y pueblo de Dios, estamos conscientes de que este mandamiento es igual que el carácter de nuestro Dios, es decir, que es inmutable, que es fiel, que es la verdad. ¿Y por qué lo creemos? Porque proviene de la boca de nuestro Dios. Está escrito, pero provino de Él, de su mandato. Por lo tanto, debe ser obedecido por su pueblo, por sus hijos. Y hoy nosotros, en el texto al cual nos estamos acercando, tenemos un profeta. El profeta era uno de los medios instrumentales por los cuales nuestro Dios habló en el antiguo pacto. Dice la palabra en Hebreos 1:1: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas,
Y aquí la palabra nos está señalando a un profeta. Es el medio por el cual Dios va a hablar. Este profeta se dirige y viene de Judá y se dirige hacia el reino del norte. Recuerde que ya el reino se había dividido. Estaba Roboam gobernando en Judá y Benjamín, y estaba Jeroboam, que era un siervo de Salomón, reinando sobre los reinos del norte. Bueno, para que usted se ubique, este profeta viene de Judá, de donde está gobernando Roboam, y viene hacia dónde? Hacia el reino del norte, donde está Jeroboam. Ahora, él era un rey, y como rey era ungido de Dios. Recuerde que por medio del profeta Ahías había sido dicho de parte de Dios que él sería rey sobre esas tribus del norte. Y se le dijo que como rey, como ungido, tenía que obedecer los mandatos del Señor. Tenía que hacer lo que el Señor demandaba de un rey, que era cumplir la voluntad de Dios obedeciendo sus mandamientos. Es decir, que era como la cabeza pactual para bendecir o castigar al pueblo. Así que él debía dirigir al pueblo a la obediencia de la ley de Dios. Todos aquellos que se apartaban de los preceptos divinos hacían que el pueblo se pervirtiera, que el pueblo se alejara de la verdad. En contrario censo, aquellos que guardaban los mandatos recibían las bendiciones prometidas. Ahora, como le dije anteriormente, Israel en el antiguo pacto recibía la revelación de Dios por diferentes medios, y su voz fue oída frecuentemente por medio de los profetas. El profeta tenía la difícil tarea de señalar la verdad de Dios, confrontando a los reyes, mostrándoles sus pecados, advirtiéndole que si no se arrepentían, vendría el juicio sobre Israel. Y en este sentido, buscar que se estableciera una adoración legítima como Dios la había ordenado y la había mandado. Pero aquí estamos frente a un profeta que debe anunciar una verdad, señalarla frente a un rey que está gobernando con un culto inventado. Estableció unos lugares para adorar diferentes a Jerusalén. Inventó su propio sistema religioso. Mandó a hacer unos becerros y dijo, como cuando adoraron el becerro en el tiempo de Moisés: Israel, este es Jehová que te sacó de Egipto. Es decir, que su sistema religioso estaba totalmente lejano de la voluntad de Dios. Tomó la grandeza de Dios y la rebajó a una imagen, y ahí ofrecían unos sacrificios, pero esto era una total idolatría. Supuestamente adoraban al Dios vivo, pero en realidad estaban totalmente desviados. Así que no solo este rey había cambiado el lugar de la adoración de Dios, sino la forma de esa adoración. Nombró sacerdotes, corrompió todo lo que era la verdadera adoración de Dios. Y mis hermanos, esto no iba a pasar desapercibido de la presencia de Dios, ya que estaba haciendo todo aquello que Dios había prohibido que se hiciera. Y Jeroboam no consideró las palabras de bendición que recibió de parte de Dios, de que si gobernaba de una forma obediente a sus mandamientos, prevalecería y permanecería. Él hizo lo contrario. Había sido un medio de juicio de parte de Dios para castigar la idolatría de Salomón. Y como juicio de Dios y medio de Dios, había sido llamado para gobernar como un rey que cumpliera y obedeciera los mandatos de Dios. Pero lo que hizo fue tomar el cargo que tenía, que Dios le dio, para hacer lo mismo que hizo Salomón, y de una forma peor. Porque cambió el lugar de adoración, porque cambió todas las cosas. Y en ese sentido,
estaba cómodo con su pecado, pensaba que nada iba a suceder. Y esto es un problema que se da por su orgullo, porque no hay nada peor que una persona tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener. Como lo enseña Proverbios, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Así que el que mucho se eleva, a sí mismo recibirá un gran golpe cuando deba caer. Y esto es lo que le sucedería a Jeroboam. Y en este contexto se anuncia el juicio por su desobediencia. Por eso en este día veremos unas características puntuales de la verdad de nuestro Dios, la obediencia del profeta, la respuesta al juicio de Jeroboam. Así que desarrollemos este primer sermón del capítulo 13 del libro de Reyes, que he titulado Juicio, Dureza y Comunión. Y vamos a verlo en 4 aspectos. El primer aspecto, un mensaje fiel y verdadero. Esto lo veremos en los versículos del 1 al 3. El segundo, el mensaje señala la dureza de corazón de Jeroboam. Versículos del 4 al 6. El tercero, la verdadera comunión. Versículos del 7 al 10. Y por último veremos unas aplicaciones prácticas. Vayamos al primer punto. Un mensaje fiel y verdadero. Dice nuestro texto, del versículo 1 al 3. He aquí un varón de Dios por palabra de Jehová vino a Judá, a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó junto al altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Aquí nuestro texto nos señala exactamente quién está enviando la palabra. Dice que el varón de Dios vino por palabra de Jehová. Así que nuestro Dios es el que está enviando a este profeta. Y en este sentido hay varios aspectos a considerar. En primer lugar, que nuestro Dios aquí no está anunciando buenas nuevas para Jeroboam, como lo hizo en el principio. Cuando se le dijo que se le entregarían los reinos del norte, se le anunció que si gobernaba justamente y en obediencia, prevalecería. Se le anunció una buena noticia, pero aquí no. Aquí se le está dirigiendo Dios para establecerle un juicio. Y nosotros vemos que el profeta que trae la palabra no se dirige directamente a Jeroboam, se dirige al altar, porque dice: por palabra de Jehová dijo, altar, altar, así ha dicho Jehová. Pero nosotros entendemos que Jeroboam estaba al lado del altar, que el profeta usó una forma de comunicación, de hablar directamente al objeto, pero refiriéndose a la persona que está al lado del objeto. Entonces le habla al altar, pero el mensaje iba anunciando el juicio y el fin de la idolatría de Jeroboam y de la semilla idólatra que permanecería por causa de su pecado a través del tiempo. Y nosotros aquí debemos ver algo también, mis hermanos, y es entender que nuestro Dios conoce todas las cosas. Nada está oculto ante aquel que todo lo sabe. El creador, el sustentador de su creación, quien en su consejo eterno, quien en su soberanía, en su decreto, conoce el porvenir desde antes de que suceda. Mire lo que dice Isaías 46:10.
que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, que llamo del oriente al ave y de la tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. En estos versículos vemos nosotros el anuncio de nuestro Dios, anunciado por venir. Prevalece siempre su consejo. Lo que Él dice, así se hará. Tal cual, las palabras exactas de lo que Él dijo. Y nosotros vemos aquí que el profeta anuncia algo. ¿Y qué es lo que está anunciando? Él dice que de la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, y que sobre este varón, este rey Josías, se sacrificará sobre esos lugares, se establecerá ese juicio, terminarán con esa idolatría. Y mis hermanos, este profeta está anunciando un acontecimiento que sucedió 300 años después. Pasaron 300 años para que se diera el cumplimiento de lo que Él señaló. Y esto sucede porque el consejo de nuestro Dios permanece, porque Él conoce lo por venir desde antes. Mira el cumplimiento de la palabra del Señor en Segunda de Reyes 22:1. Dice así: cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Gedida, hija de Adaía de Boscat. Ahora, usted está viendo, son 300 años. No colocaron el nombre de Josías porque dijeron, ay, es que va a haber una profecía de Josías y vamos a ponerle a este rey Josías. No. Se está cumpliendo lo que nuestro Dios estableció 300 años después. Y mire lo que dice Segunda de Reyes, capítulo 23, versículo 15. Igualmente, el altar que estaba en Betel y el lugar alto que había hecho Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, aquel altar y el lugar alto destruyó y lo quemó, lo hizo polvo y puso el fuego a la imagen de acera. Y se volvió Josías y viendo los sepulcros que estaban allí en el monte, envió y sacó los huesos de los sepulcros, los quemó sobre el altar para contaminarlo conforme a la palabra de Jehová que había profetizado el varón de Dios, el cual había anunciado esto. Mire la firmeza y la fidelidad de la palabra de nuestro Dios. 300 años después se está cumpliendo exactamente lo que su boca dijo, sin cambiar absolutamente nada. Aún hasta el nombre de la persona que lo haría. Ese es el Dios que tú y yo adoramos y servimos. Un Dios que conoce el principio desde todas las cosas, desde el inicio. Él no duda. Nuestro Dios no está en sucesiones de tiempos esperando las acciones de los hombres para poder ejercer en una contracción a lo que el hombre hace en su libertad. No, mis hermanos. Nuestro Dios ha determinado todas las cosas para su gloria. Por eso nosotros vemos aquí un anuncio de un juicio y el cumplimiento exacto de la palabra de nuestro Dios. En Segunda de Crónicas 34:5 dice: quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares y limpió a Judá y a Jerusalén. ¿Quién es el único que podía predecir las cosas futuras? Nuestro Dios, porque Él conoce todas las cosas. Él es el Dios excelso, alto y sublime, en el que confiamos. Uno que no depende de nosotros. Nuestro Dios no depende de lo que nosotros queramos hacer para Él poder obrar o darnos algo.
Nuestro Dios depende de sí mismo, porque a Él nadie lo aconseja ni le ha dicho que haga. Pero lo que sí sabemos nosotros es que todo lo que ha determinado, todo lo que ha hecho en relación al porvenir de nuestras vidas, será para nuestro bien. Será por su bondad y su misericordia. Y nosotros vemos, mis hermanos, que esa palabra que se anunció al profeta apuntaba al cumplimiento del pacto de Dios con David. En ese pacto había una promesa de que vendría un rey eterno, que es nuestro Señor Jesucristo. Y estamos viendo un rey que ni siquiera era descendiente de David, que cayó en idolatría y que recibiría un juicio de un rey de Judá, de un descendiente de David, de donde viene la simiente santa, y que limpiaría los altares, que establecería la verdadera adoración de nuestro Dios, viendo la revelación progresiva en un cumplimiento de lo que nuestro Dios había determinado. En ese momento parecería que con esa idolatría y toda esa maldad y contaminación del pueblo, la promesa no llegaría. Pero nuestro Dios eterno haría cumplir lo que Él estableció conforme a su voluntad. Porque Él es el que escoge desde antes de la fundación del mundo, y Él se ha guardado para sí un remanente de hombres fieles hasta la herencia del cumplimiento de todas las cosas en Cristo. Y por eso Él anunció a este Josías. El profeta señaló el nombre, porque era escogido de Dios para un cumplimiento de lo que Dios mismo había determinado. Así que, mi hermano, tú debes preguntarte, ¿confías plenamente en la inmutabilidad, en la fidelidad, en la certeza de la palabra de nuestro Dios? ¿Estás tú realmente confiado y seguro? Mi hermano, si no lo estás, debes estarlo, porque nuestro Dios no miente. Él cumple sus pactos y sus promesas. Nosotros vemos la redención en nuestro Señor Jesucristo para su gloria. Este rey malvado recibió un juicio porque no obedeció la palabra de Dios, porque construyó su propio sistema religioso y recibió el justo castigo por su desobediencia. No obró como el ungido de Dios, como un rey que tenía que llevar al pueblo para que vieran que hacía lo bueno delante de los ojos de Dios, sino que hizo lo contrario, acciones pecaminosas. Pero Dios no puede ser burlado. Nuestro Dios, que conoce todas las cosas, estableció un juicio inmediato y un juicio que llevaría a la destrucción total de toda la descendencia de Jeroboam, excepto de un hijo, pero eso lo veremos más adelante. Pero, mis hermanos, lo que debemos resaltar aquí es que nuestro Dios conoce el porvenir, conoce todas las cosas, y ese es el Dios en que tú estás seguro. Así que aunque tú veas un poco oscuro las circunstancias, el panorama, hay una luz de esperanza en las fieles palabras de nuestro Dios. Una luz que ilumina tu aflicción, que ilumina tu inseguridad, que ilumina tu duda. Porque tú debes confiar únicamente en el Dios vivo. Así que no temas, mi hermano. No temas y camina en el nombre de Jesús, en el nombre del Señor. Avanza adelante, confiado en la roca de tu salvación, porque Él dijo: no te dejaré ni te desampararé, sino que siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Sus promesas están en su palabra, que nos revela su voluntad.
y su voluntad ha sido revelada para nosotros, su iglesia, en este tiempo. Así como fue esa fidelidad y esa certeza de una profecía que se cumplió 300 años después. Mi hermano, tu nacimiento, una vida nueva, había sido anunciado desde antes de la fundación del mundo. Porque dice la palabra en Efesios 1, que Él nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo. Ya se había anunciado en lo porvenir que tú serías un hijo de Dios por una palabra fiel y ciertísima e inmutable. Así que tú estás aquí sentado en la misericordia de Dios, porque Dios lo determinó así desde antes de la fundación del mundo. Así que, mi hermano, descansa en esa fidelidad y en esa certeza y en esa verdad inmutable de la palabra de nuestro Dios. Esto nos lleva al segundo punto. El mensaje señala la dureza del corazón de Jeroboam. Dice los versículos del 4 al 6. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar dijo: prenderle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme la señal que el varón de Dios había dado por la palabra de Jehová. Entonces, respondiendo el rey, dijo al varón de Dios: te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová, y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Entonces, después de nosotros entender y ver la palabra de nuestro Dios que permanece, aquí ya vamos a ver la naturaleza y el carácter de lo que es estar lejos de la verdad, de lo que es estar ciego, obstinado, con una dureza de corazón. Porque cuando se le anuncia a este rey la palabra que viene a traer el profeta, que es la palabra de Dios, la verdad de Dios, este rey no se arrepintió. Por el contrario, se enfrentó a la palabra de Dios. El profeta está representando la palabra de Dios, la palabra viva de Dios. Y en vez de escuchar la palabra, en vez de humillarse, su perversa obstinación lo llevó a querer prender al profeta, a que lo prendieran, y con esa misma mano que señaló, esa misma mano le quedó seca, porque quiso enfrentarse a la verdad que Dios había establecido, para ocultarla, para seguir en su engaño, para seguir en su mentira. Este profeta sabía el riesgo que corría de acercarse ante un rey malvado para anunciar esa verdad, porque venía el juicio de Dios por el corazón idólatra. Pero ese corazón idólatra que ansiaba el poder no pudo tener la reacción de humillarse delante de Dios, sino que su reacción fue la de enfrentar a Dios. Se enfrentó de tal manera que recibió un pequeño juicio. Su mano fue seca. Y él, mis hermanos, este hombre que nosotros sabemos que estuvo con Salomón, era un siervo de Salomón, estuvo presente seguramente en la adoración al Dios vivo, estuvo presente cuando Dios descendió con su presencia en el templo que había sido construido, el verdadero centro de la adoración de Dios. Este hombre conocía la adoración de Dios, y conociendo la adoración de Dios, en vez de seguirla conforme a la verdad y a los mandamientos, se desvió para establecer la adoración que él quería que hicieran a su manera. Trató de menoscabar la grandeza de nuestro Dios.
no siguió en la promesa de bendición, sino en una transgresión al Dios vivo, y creía que su propia religión era la verdad que él debía seguir. Obstinadamente restringen la verdad, y no sabía que era un desventurado, miserable, perdido, pobre, sujeto a la ira y al juicio de Dios. Como dice la palabra en Romanos 1:18, que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y aquí se revela la ira de Dios con el juicio emitido a este hombre, y no hay ni siquiera un asomo de perdón o de arrepentimiento. Ya está lejos de Dios, su corazón está totalmente en tinieblas, apostatado completamente contra Dios. Y aunque reconoció que el profeta era de Dios, fíjese usted en el detalle de estas palabras de que él le dice, cuando observa que su mano ha sido secada, este hombre, que como le dije estuvo con Salomón, que conocía la grandeza de Dios, que fue llevado a ser rey por Dios mismo, por Jehová de los ejércitos. Mire la dureza de su corazón a dónde lo llevó. Dice aquí el versículo: entonces, respondiendo el rey, dijo al varón de Dios: te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí. Jehová tu Dios, ya Jehová no era su Dios. Su Dios era su idolatría, su orgullo, su obstinación, su dureza, su prepotencia, y su oscuridad lo llevó a entender que Jehová era Dios, pero que no era su Dios, era el Dios de otros. Y eso hace, mis hermanos, la dureza en el corazón de los hombres. Los lleva a irse alejando, apartando. Estoy hablando de aquellos que han conocido algo de la verdad o conocido la verdad. Se van apartando y endureciendo hasta que ya saben que no es su Dios. Y esto es triste, que uno experimente el gozo, que uno esté en medio de la comunión, en medio de la presencia, para después decir que ya no es mi Dios. Esta es la triste realidad de este hombre, que estaba endurecido, y ahora lo que hace es seguir pensando en sí mismo. Porque fíjense ustedes que le dicen que le pida a su Dios, ya sabemos que ha rechazado a Dios, pero por lo menos que le hubiera dicho que por favor retenga su juicio sobre mi vida o sobre este pueblo. No, que por favor me devuelva la mano, que yo vuelva a tener la mano bien. Seguía pensando en quién, en sí mismo. Y este hombre recibe una respuesta de Dios. La respuesta de Dios fue favorable. Y esto nos lleva a que nosotros nos hagamos una pregunta. ¿Dios responde las oraciones de los impíos? ¿Será que nuestro Dios las responde? Bueno, la Escritura nos está diciendo que sí les concede las peticiones, porque nosotros vemos claramente que la mano seca dejó de estar seca, y ya hemos visto el carácter de este hombre. Ahora, ¿por qué Dios le concede la petición a este impío? Mis hermanos, porque hay una gran diferencia entre lo que Dios le concede a los impíos y lo que Dios le concede a sus hijos. Porque lo que Dios le concede a sus hijos, se los concede por su misericordia. Pero lo que Dios le concede a los impíos, se lo concede para que tengan más juicio. Porque este hombre, cuando dejó de tener la mano seca, estaba completo, dice, como era antes, listo a recibir el juicio de Dios. Así que su respuesta lo llevó a más juicio. Pero la respuesta de los justos
será por misericordia y por bondad, porque son los hijos del Dios vivo. Como dice el Salmo 106:13, bien pronto olvidaron sus obras, no esperaron su consejo, se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. Y Él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. Está hablando del pueblo de Israel, que pidió codornices. Dios se le concedió las codornices, pero ese deseo fue por tentación y Él envió mortandad sobre ellos. Una respuesta concedida para juicio, no una respuesta concedida por misericordia. Es importante que tengamos esto claro, mis hermanos. Como dice el puritano John Bunyan, hay del hombre a quien Dios responde de esta manera, es decir, para juicio. Que nosotros seamos de los que Dios nos responda para misericordia, porque este hombre Jeroboam recibió la respuesta de Dios favorable para ir completico al infierno. Mis hermanos, que el Señor nos ayude para nosotros como sus hijos recibir la respuesta en la misericordia y la bondad de nuestro Dios. Como dice la palabra en Romanos 8:28, que todas las cosas son para el bien de su pueblo, para el bien de sus hijos. Y esto nos lleva al tercer punto, la verdadera comunión. Versículos del 7 al 10, dice así la palabra. Y el rey dijo al varón de Dios, ven conmigo a casa y comerás y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey, aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar, porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo, no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Regresó pues por otro camino, y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Mis hermanos, el rey impío, el rey idólatra, quería que lo vieran en una buena comunión con el hombre de Dios. Quería que los que estaban ahí vieran que él podía sentarse y podía comer, y de esta manera de pronto afianzar la idolatría al becerro, afianzar a Betel como un altar. Recuerde que el temor del corazón de Jeroboam era que en la adoración a Jerusalén el pueblo se iba a volver a Roboam y iba a perder todo el gobierno. Pero él ya tenía una promesa de Dios, que Dios le había entregado esos reinos y que si él era fiel a la voluntad de Dios, permanecería. Pero como en su obstinado corazón pensaba solo en sí mismo, recibió el juicio y aún seguía pensando de la misma manera. Por eso lo invitó a comer, para congraciarse con el hombre de Dios que venía de Judá y señalarle al pueblo que su idolatría estaba bien, que sus cosas estaban bien. Pero mis hermanos, no va a haber nunca comunión con las tinieblas. El profeta tenía un mandato de parte de Dios, y era que no podía entrar en comunión con el idólatra, con el perverso de corazón. Ni siquiera podía recibir un vaso de agua. Y esto, mis hermanos, que el Señor nuestro Dios le dijo al profeta que hiciera, es el mismo consejo que nos da a nosotros su pueblo, su iglesia. Y lo dijo a través del apóstol Pablo. Mire lo que dice Primera de Corintios 10:20. Antes digo que los gentiles sacrifican a los demonios, los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Y mire lo que decía David en el Salmo 26:5. Aborrecí la reunión de los malignos, y con los impíos nunca me senté. Así que lo que el Señor le dijo al profeta,
nos lo dice a nosotros, mis hermanos. Nosotros no podemos tener comunión con los impíos. Y cuando estamos hablando de comunión o de reunión con los impíos, es tener una confianza mutua con estas personas que son lejanas de Dios, que viven contrario a la voluntad de Dios. No le estoy diciendo que usted no hable con un impío en su trabajo, porque eso es algo que a usted le toca hacer, porque el Señor dijo en su oración sacerdotal: no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Nosotros vivimos en este mundo, y si cogemos un driver, ahí va un impío manejando, ahí tenemos que hablar. Si estamos en un trabajo, hay muchos impíos alrededor nuestro, tenemos que hablar. Pero lo que el Señor está señalando es que no podemos consentir nosotros el estar unidos al pecado y a la maldad y sentarnos a la mesa con esos impíos diciendo que nosotros estamos complaciéndonos de sus obras, complaciéndonos de su maldad. Esto era lo que nuestro Dios estaba señalándole al profeta. Si tú te sientas a comer con este idólatra, obstinado, orgulloso y perverso, tú estás consintiendo y aceptando todo lo que Él dice como si fuera algo que tú anhelas en tu corazón al sentarte en esa mesa. Y eso es lo que el Señor está diciéndonos a nosotros. Porque si tú empiezas a tener comunión con los impíos, empiezas a escuchar sus malas conversaciones, sus malas palabras, sus pecados recurrentes, su maldad. Mi hermano, tu concupiscencia va a empezar a agrandarse y te vas a empezar a alejar del Dios vivo por esa comunión. Tú no estás llamado a tener comunión con los perversos y con los malvados. Si te colocan una comida con los malvados, mejor haz como dice la palabra: colócate un cuchillo aquí para que no comas eso, no lo compartas. Debemos estar lejos de aquellos que nos van a conducir a acciones pecaminosas, que nos van a llevar a comer comida de maldad. Debemos guardarnos, mis hermanos. Dice la palabra en 2 Corintios 6:14: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo. Así que en esta parte del texto el profeta obedece al Señor, se va después de anunciar la verdad y se va por otro camino, obedeciendo el mandato de nuestro Dios hasta este punto. Y mi hermano, si tú estás teniendo comunión con los impíos, aléjate, renuncia a eso, mantente en la verdad, mantente en la comunión con tus hermanos, con aquellos que te animan y te llevan a que obedezcan al Señor, y lejos de aquellos que te pueden hacer tropezar y caer para estar lejos del Dios vivo. Esto nos lleva al cuarto punto: las aplicaciones prácticas. Ya hemos entendido entonces la claridad de la palabra dada a Jeroboam, la firmeza e inmutabilidad de la misma, su dureza de corazón frente a lo que el Señor anunció, y la verdadera comunión que nuestro Dios demanda de sus hijos. Entonces, en aplicaciones prácticas, en primer lugar podemos decir, mis hermanos, que entendemos que nuestro Dios hoy nos habla, y nos habla por el Hijo. Dice la palabra en Hebreos 1:1 que Dios, habiendo hablado en otro tiempo por los padres, por los profetas, ahora nos habla por el Hijo, en quien constituyó heredero de todo el universo. Y esa, mis hermanos, esa palabra a la que se refiere el texto de Hebreos es la Biblia, la palabra profética más segura, la que tú tienes ahí en tu mano. Esa es la palabra de Dios
infalible. Esa es la voz que nosotros debemos escuchar, porque la palabra de Dios es la voz que se escucha, que el que escucha esta palabra podrá vivir conforme a la voluntad de Dios, alejándose de la dureza del corazón. Como dice el Salmo 95:8, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado por la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos, por tanto juré mi furor que no entrarán en mi reposo. No escucharon la voz de Dios, no escucharon la palabra profética más segura, la que nosotros tenemos, y nosotros debemos oír su voz, sus mandatos, conocer su voluntad, entender lo que el Señor demanda de nosotros. Mire lo que dice la palabra en Efesios 4:18. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Si usted ve estos dos textos, nos llaman ¿a qué? A oír la voz de Dios. Mis hermanos, Jeroboam no escuchó la voz de Dios. El profeta le anunció, y lo que él le anunció, él podía arrepentirse. Si era la voluntad de Dios, se hubiera arrepentido, se hubiera restaurado, pero la dureza del corazón lo mantuvo lejos. Y el llamado a nosotros como creyentes, que tenemos ya la palabra en un canon cerrado, escrita, que ahí está la voz de nuestro Dios, porque nuestro Dios no habla con otras voces o con otra gente o con otros profetas que dicen llamarse profetas y no son profetas. Él nos habla por su palabra, y los textos están llamándonos a que escuchemos su voz, y que cuando escuchemos su voz nos volvamos a la verdad, a vivir para su gloria, para no ser tachados, para no ser endurecidos, para que el entendimiento no esté entenebrecido, para poder tener la mente de Cristo. Jeroboam sembró en la ignorancia, y esa ignorancia lo llevó a la oscuridad, a la perdición. La palabra de nuestro Dios determina lo que es la voz de Dios, la voz que nos está llamando, y nosotros, mis hermanos, de todo nuestro corazón debemos escuchar su voz para poder obedecerle y para poder vivir lejos del egoísmo, lejos del pecado, lejos de las otras voces. El mundo es una voz, tu concupiscencia es una voz, el diablo maquinando es una voz, pero tú tienes la voz más grande, la certera, la fiel, la palabra de Dios. Y esa es la que debes escuchar, esa es la que tu corazón debe escuchar, porque cuando tú te sientas en la palabra y la escuchas cada vez más, las otras voces se apagan. Pero si tú dejas la palabra, solo escucharás las otras voces y te apartarás del Dios vivo. Mi hermano, debes escuchar la voz de Dios, porque debes estar atento y apercibido para vivir en santidad y obediencia, que no te aparten ni a izquierda ni a derecha. Y en segundo lugar, mis hermanos, un corazón endurecido es una fuente de impiedad. No puede tener nada diferente al fruto podrido y corrupto. Es como un árbol de manzanas podridas. Es como un caño de porquería del pecado, mis hermanos.
La desobediencia es dureza de corazón. La desobediencia y el no conformarnos a las sanas palabras, a vivir en la santidad de Dios, nos hace distar de la verdad. Y mi hermano, piense por un momento en un basurero con toda clase de olores nauseabundos. ¿Le gustaría levantar una casa en ese basurero y mirar y decir: qué belleza de basurero? Me siento muy contento en medio de esta basura y de este olor. Mi hermano, eso es algo que tú no aceptas en tu mente física, porque tú sabes cómo es un basurero, y tú no serías capaz de vivir con tu familia en un basurero. Ni siquiera te aguantas el olor de una cañería porque está echando ambientador. Pero resulta que cuando tú desobedeces, tú eres un basurero. Tú empiezas a vivir en medio de la basura de tu pecado, y eso está oliendo feo, y ahí tienes a tus hijos, a tu familia lejos de Dios. Esa basura es el pecado, y por eso debes odiarla, debes apartarte. A ti no te gustaría vivir en un basurero. No vivas en el pecado, porque cuando vives en el pecado, vives en un basurero, mi hermano. Vives en el olor putrefacto de la muerte. Tu fragancia deja de ser el olor de Cristo para ser olor de muerte para muerte. Así que escucha la voz del Señor. Apártate de la basura del pecado y busca agradar a Dios en Cristo. Cultiva la mente de Cristo en tu corazón y en tu alma. Tu alma ha sido iluminada. Tu alma ha sido iluminada por la faz de Jesucristo. Cristo vive en tu corazón. Tienes el tesoro precioso. Tienes el olor fragante de la rosa del Sarón, del lirio de los valles. No lo cambies por la basura podrida. Sigue a Cristo, sigue la verdad, obedece al Señor y no te vayas detrás de los vicios temporales que consumen tu fe. Ejercítate en la piedad, abandona la maldad y sigue plantado en la corriente de agua donde no tendrás sed jamás. Y si en esta mañana has escuchado la voz de Dios a través de diferentes mensajes, pero no te has arrepentido y vives en el basurero de tu pecado, hoy es día de salvación. Hoy que se está anunciando la palabra de Dios, hay un llamado de aquel que es el camino, la verdad y la vida, para que tú te arrepientas, vengas y vivas una vida plena en Cristo. Levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Ven a los pies de Cristo en fe y en arrepentimiento, a la vida eterna que Él te ofrece. Y amada iglesia, escuchemos la voz de nuestro Dios. Vivamos lejos de ser endurecidos. Recordemos en nuestro corazón lo que dice Proverbios 28:14. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Señor nos ayude, mis hermanos. Bendiciones. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, que nos exhorta, nos anima, que nos lleva a que nosotros perseveremos para vivir en santidad, vivir en tu verdad, Señor, que es el mayor privilegio y el mayor anhelo y deseo de nuestros corazones. Líbranos, Señor, del mal, del pecado, de la tentación. Perdónanos, Señor, si no hemos sido conforme a ti. Perdónanos, Señor, si no hemos escuchado tu voz. Perdónanos, Señor, si hemos querido que solo se nos sane una mano seca para seguir haciendo lo que no es conforme a ti. Perdónanos, Señor, si hemos tenido comunión con la impiedad. Gracias porque eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ayúdanos para que tu luz resplandezca
y para que nuestra vida sea olor fragante de Cristo. Ayúdanos a vivir en obediencia y santidad para tu gloria, Señor. Gracias te damos, Señor, en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, el Señor les bendiga, les guarde, les ayude y les guíe cada día.